Hola, una de las cosas que más me preguntan, o más seguido me piden es, ¿cómo podemos hacer una buena predicación? ¿Cuáles son las formas, la manera de hacer una buena predicación? Aquí te vamos a enseñar cómo se debe organizar y hacer una predicación. Ya volvemos. Una buena predicación está dividida en tres grandes partes. La primera parte se llama la introducción. La segunda parte es el cuerpo de la enseñanza o la predicación. El tercero, la conclusión o envío. En la primera parte debe haber un pequeño momento en que alguien te presente. Si no te presente, debes presentarte tú. Pero debe haber, antes que tú te presentes, un saludo cristiano, que tú digas una frase de interrelación con las personas que te permitan romper el hielo. Como por ejemplo, tú digas que la paz del Señor, que la fuerza y la gracia y el poder del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y seguramente que el público te va a contestar amén. Otro ejemplo, que al amor de Cristo, que el poder del Espíritu Santo, que el amor de María Santísima sea derramado sobre todos ustedes y que permanezca en paz en sus corazones. Amén. Tercer ejemplo, que el fuego del Espíritu Santo, que la gracia de un Dios presente, que el amor infinito del Padre los abrace y los llene con su amor, con su luz y con su misericordia, y el público va a contestar amén. De alguna manera de ese saludo vas a romper el hielo. Si no te han presentado, tú debes presentarte quién eres. Tu presentación debe estar basada más en tus acciones espirituales, más que tus acciones de obras, como diríamos, civiles que hayas hecho, que si eres abogado, que si eres ingeniero, que si eres arquitecto. Eso no es tan interesante. Lo importante es que tú hables de: soy servidor de una comunidad, encontré al Señor hace tantos años, sirvo en la parroquia tal. Eso sería más importante. Y eso debe estar siempre acompañado. Luego de terminar eso, deberías hablar del tema que vas a desarrollar. Recuerda que hay dos cosas diferentes. Una cosa es el tema y otra cosa es el título de la predicación. El tema se basa en el concepto general de lo que vas a tratar. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Hoy voy a hablar sobre la fe. Ese es el tema. Y el título de la predicación es: si no tenemos fe, morimos al instante. Como por ejemplo, un título para llamar la atención. O sin fe, estamos muertos. O hace falta la fe para progresar. Esos son el título de la predicación. Eso es lo que debe estar en la introducción. Y por último, debe haber un pequeño avance de lo que tú vas a hablar. Voy a hablar sobre si la fe está muerto, que lo voy a dividir en tres partes. La primera parte va a tratar sobre la introducción, sobre lo que es la definición. Lo segundo, vamos a hablar sobre esto. Y el tercero, vamos a desarrollar el tema sobre el texto tal cual. Eso tú vas a hacer un pequeño resumen de lo que tú vas a hacer en la predicación. La segunda parte, que es el cuerpo de la predicación, ya en este momento, ya tú coges el texto principal de la enseñanza, lo lees y lo hace que la persona se cuestione con el texto. Empiezas a hablar de las tres partes que tú dijiste que ibas a hablar en la introducción. Cada parte debe tener su ejemplo, su conclusión. Si puede dar un pequeño testimonio en cada uno de ellos. Y lo importante es que empieces a cuestionar a las personas con el texto que estás haciendo en el desarrollo de él. Y tercero, que es el que llamamos el de la conclusión o llamado, haces un pequeño resumen de todo lo que explicaste. Mira, yo les dije en la introducción que le iba a hablar de esto y esto. Y desarrollamos esto y esto. Y sería bueno aquí cuando tú debes hacer un llamado. O sea, debes hacer
un llamado a las personas. Bueno, después de haber escuchado esto, el Señor te está llamando a ti, el Señor te está tocando el corazón, el Señor quiere que vengas a trabajar para su obra, el Señor quiere, y sería bueno siempre tener una frase que de alguna manera agrupe toda la enseñanza que diste. No debe durar más de 45 minutos, de 30 a 45 minutos debe ser una enseñanza, más se vuelve cansona. Eh, Recuerde que hay dos temas principales que se desarrollan en una enseñanza. Una es un tema, cuando hacemos una predicación de un tema es cuando desarrollamos temas como la fe, la salvación, el Espíritu Santo, Cristo el Salvador, la conversión, esos son temas, ¿verdad? Pero también podemos hacer, eso podemos decir predicaciones temáticas. Y hay otro tipo de predicaciones que son las predicaciones sobre un texto. Voy a hacer una predicación sobre el texto de Isaías 53, voy a hacer de Juan 3, voy a hablar sobre Mateo 18. Entonces, ya dos diferentes. Uno es un texto específico y la otra ya es un texto ya determinado, el otro es un tema. Hay otras maneras otro tipo de enseñanza, pero son ya un poquito más complicada de trabajar y eso lo vamos a ver después. Pero esos son los dos temas, cuando uno está comenzando, que principalmente debe uno hacer. Texto y temática. Texto y temática. Siempre, como digo, debes terminar con una frase que resuma todo. La fe determina la grandeza del hombre de acuerdo a lo que hemos estudiado. Algo así que nos recoja todo y que cuando la persona se vaya le quede grabado eso, que lo hemos repetido varias veces y le quede grabado eso como conclusión del desarrollo de la predicación que hicimos. No se lo olvide lo importante del llamamiento, llamar a las personas a la conversión, al cambio, a que el Señor lo está llamando y que el Señor necesita un cambio de vida y que el Señor necesita que tome una decisión en ese día, en ese momento, después de terminar la predicación. Y por último, la oración. La oración tiene que terminar toda predicación, enseñanza, debe terminar con una oración fuerte, pidiendo la efusión del Espíritu Santo, pidiendo que el Espíritu Santo tome y toque a las personas, los libere y los haga nuevos para Él. Esa debe ser el esquema básico de una predicación. Vamos entonces en las próximas clases a hacer varias ejemplos, con varios textos bíblicos, con varios temas, cómo se desarrolla una predicación. Espero que te sirva ante la petición de uno de los hermanos del canal que nos pidieron que les explicáramos cómo debemos hacer una predicación. Dios te bendiga, un abrazo y nos estamos viendo.